El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. En la gracia está el poder sobre principados, potestades. Tú ya no tienes que establecer guerras, sino tú tienes que establecer tu autoridad. Y es como cuando un perro rabioso se viene y uno lo calla, pero no quiere obedecer, porque él quiere imponer también su autoridad. Pero cuando tú te mantienes firme en la autoridad que tienes en Cristo, se doblega. Y es que Satanás es un perro rabioso que no quiere entender que ha sido derrotado, ha sido vencido. Y lo único que yo debo es enviar la palabra. Todo esto se hizo conforme a un propósito eterno, dice el apóstol, que hizo Dios en Cristo. Por eso muchos cristianos viven vidas vacías, porque les han puesto tantas normas. No hagas, no tomes, no cojas, no veas, no oigas. Entonces, no cabemos en este mundo. El Señor dijo, estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero oró para que Dios Padre nos guardara en nuestro caminar sobre este mundo. Así que hay seguridad, hay acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. Ahora, al apóstol se le ordenó anunciar el nombre. No hay otro nombre para este tiempo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora usted que me escucha dirá, pero es que el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos porque ellos les dijeron, Juan enseñó a orar a sus discípulos. Ahora enséñanos a orar. Y es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Es cierto, Jesús de Nazaret enseñó a orar a los discípulos bajo el Padre Nuestro. Pero mirando el contexto de la Biblia y mirando el contexto del antes de Jesús, no estoy hablando de los profetas, estoy hablando del tiempo en el cual Él estuvo en la tierra. Antes, Él debía cumplir con el propósito de la redención, debía cumplir con el propósito que el Padre había establecido en su persona. Así que el Padre Nuestro no es el modelo de oración para hoy, ya que el Padre Nuestro nos muestra y nos enseña que Jesús le muestra a sus discípulos una total dependencia de su Padre. ¿Y por qué lo digo? Porque el antes de Jesús era el unigénito de Dios, único. Pero una vez es sacrificado, colgado en el madero, llevado a cabo el sacrificio, ya no es el unigénito, sino ahora es el primogénito. ¿Por qué? Porque es el primero en tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no corresponde o no responde a la materia, sino un cuerpo con el cual Dios quiso nuevamente colocar al hombre en el huerto del Edén. Así que
si Satanás pensó que el plan de Dios del primer hombre creado en el Edén se había frustrado, se había terminado al haber hecho que toda la humanidad cayera en pecado, déjeme decirle que no es así. Porque en Cristo, nuevamente, el plan de Dios se vuelve a retomar. Y todos los que reciben a Cristo, todos los que conocen a Cristo, comienzan a experimentar lo que el primer hombre en el huerto del Edén tenía. Miremos la Biblia. Dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidas en oración, o sea, hay que orar, creyendo, lo recibiréis. Ahora mira lo que dice Juan 16:24. ¿Por qué en el Padre Nuestro el Señor no les enseñó? Porque aún no había cumplido su propósito. Pero una vez lo cumple, Él dice, Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En Juan 14:14 dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es su voluntad? Pedir en su nombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pedir en su nombre. Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere, resucita siendo engendrado nuevamente por el Padre y vivificado por el Espíritu Santo, se le da todo honor, poder y gloria. Ahora imagínese usted que usted lo conozca, que usted lo invite a entrar a su corazón, no como las normas para tú ser justo o santo, haz esto. No, yo no soy justo, porque los justos necesitan tener una expiación. Cuando se expiaba en el Antiguo Testamento, se cubría el pecado, se declaraba la persona justa. Hoy no hay expiación. Hoy hay remisión, perdón de pecados. Por lo tanto, no soy justo, no, soy santo, pero manifiesto la justicia de Dios en mi vida, que es totalmente diferente. Dice la versión amplificada acerca de Efesios, capítulo 3, versículo 9 al 12. Te comparto esta versión porque, a ver, le explico. Estudiando la gramática y la gramática en español, han habido una serie de cambios con el transcurrir del tiempo, donde se han introducido nuevas variantes gramaticales, donde se han incluido varias variantes en cuanto al lenguaje, y más el nuestro, que es rico en palabras, sinónimos, antónimos y etcétera. La Reina Valera, que fue la primera traducción,
que viene del griego al latín, del latín al español de España y adoptada por nosotros, ha sido una gran bendición. Pero no podemos desconocer las otras versiones de la Biblia que no cambian nada, sino dan una mejor comprensión porque ha sido revelado con el transcurso del tiempo una mejor aplicación al versículo originalmente escrito en el griego. Dicho esto, leamos Biblia amplificada. Ahí tú la puedes leer conmigo. Dice así: también para iluminar a todos los hombres y explicarles cuál es el plan con respecto a los gentiles y la provisión para la salvación de todos los hombres, del misterio mantenido oculto a través de los siglos y escondido hasta ahora en la mente de Dios, que creó todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Si tú conoces a Jesús en tu vida, no solamente el evangelio o el conocimiento que tienes se va a hacer vivencial, sino que vas a tener en tu propia vida al creador y sustentador de todas las cosas. Así que ya hay un cambio de panorama. Ya no veo el evangelio como algo allá difícil de cumplir, como la montaña tan lejana y tan lejos y tan lejos. No. O como la casa que supuestamente dicen los cantantes está en el aire y que allá está Dios. No. Ya no veo a Dios tan lejano, sino lo veo en mi propio vivir. Y se cumple lo que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que Cristo viniera a habitar en mi vida. Si Cristo viene a habitar en mi vida, porque me hace santo, viene a habitar Dios el Padre y viene a mi vida a obrar y a habitar el Espíritu Santo. Así que me vuelvo una potencia espiritual porque lo tengo todo. Y ya ese evangelio de normas, de ordenanzas, no se vuelven tan costumbre, sino se vuelven tan aplicables a mí, porque en mí vive el autor. Sigamos leyendo, versículo número 10 de Efesios 3, 8 y 10. El propósito es que a través de la iglesia, la complicada y multifacética sabiduría de Dios en toda su infinita variedad e innumerables aspectos, ahora pueda ser dada a conocer a los gobernantes y autoridades angélicos, o sea, principados y potestades en la esfera celestial. Dios ha llamado a la iglesia no a enfrentarse a Satanás, porque Satanás está vencido. Es marcarle a Satanás que en la iglesia hay poder, hay autoridad, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es por ello que donde tú llegas, se comienza a llenar el lugar donde tú estás, porque ha llegado el Creador, no tú, sino el que habita en ti. Pero lo empiezas a reflejar, lo empiezas a mostrar. Alguien dirá, pero ¿qué tontería es esa? Pues lee la Biblia. Pero si tú no permites que Cristo venga, por eso la Biblia es clara en decir que Dios quiere venir a ti,
a morar contigo. Aún más, hay una iglesia en Apocalipsis que hacía todo, vivía el evangelio, pero no tenía a Cristo. Tanto así que Él les golpea y los llama y les dice: estoy afuera. Ustedes dicen que tienen mi evangelio. Ustedes dicen que tienen mi doctrina. Pero ni yo estoy reflejado en ese evangelio, ni estoy reflejado en esa doctrina, porque ustedes me han aislado, me han sacado. Yo sé que lo que te estoy diciendo, alguien dirá, pero qué duro es eso. Pero es la verdad. Por eso Él los llama y los dice: vengan, pongámonos a cuentas, o sea, conózcanme. Viene también a mi mente cuando aquel hombre que se presenta ante Jesús maravillado de que en su nombre había hecho milagros, prodigios, señales, echado fuera demonios, sanado enfermos. Pero el Señor le dice: esa es mi doctrina, ese es mi evangelio, ese es mi poder, ese es mi nombre, pero a ti no te conozco. Así que ya dejemos de vivir un evangelio sin que Cristo esté en nosotros. Dejemos de vivir un evangelio donde ponemos cargas a todos los demás y tratamos de justificar nuestros actos cuando Cristo no es el primero en estar en nosotros. Ahora mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 11. Dice: esto está de acuerdo con los términos del propósito eterno e intemporal que Él ha realizado y llevado a cabo en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice la Biblia que todo Dios lo sometió a Cristo y a Cristo le dio la autoridad. Tanto así que el único que Cristo ha juzgado se llama Satanás. Hasta el día de hoy, Dios no ha juzgado a nadie, porque a la iglesia le espera el tribunal de Cristo. No para juzgar, sino para recibir galardones. Pero al mundo sí le espera un juicio que se llama el juicio del trono. O sea que hoy hay oportunidad de salvación, sí. Pero mi invitación es: conoce a la persona de Jesús. Marta y María creían ser amigos personales de Jesús, pero no lo conocían porque lo limitaron. No lo conocían porque lo limitaron. Sí, yo sé que eso tú lo harás. De hecho, tú dices que algún día vas a morir y pues toca esperar hasta que tú mueras y se pueda cumplir. Y él le dio tanto mal genio por la incredulidad. Toda incredulidad se vence cuando yo invito a Jesús a morar a mi vida. Cuando yo empiezo a conocer y a enamorarme de Él. Si yo me enamoro de Él, recibo su gracia. Si yo recibo su gracia, recibo su perdón. Si yo recibo su perdón, recibo su limpieza. Si yo recibo su limpieza, mi pecado se aparta, se aleja y me comienzo a llenar de Él, de su evangelio, de su doctrina. Porque comienza el evangelio y la doctrina a caminar de acuerdo al Jesús que he conocido. No el que quiero conocer. No como este hombre dijo: tengo muchos vacíos. Pero tenía Biblia, pero no tenía Jesús. No tenía la persona de Jesús.
Versículo 12. En quien debido a nuestra fe en Él. Léelo conmigo otra vez. Versículo número 12, Biblia amplificada. En quien debido a nuestra fe en Él. ¿Nuestra fe en quién? En Él. Conocimiento de Él. Nos atrevemos a tener la valentía, valor y confianza del libre acceso, un acercamiento sin reservas a Dios, con libertad y sin temor. O sea, yo me acerco a Dios Padre a través de Cristo, pero no, y escúcheme bien, por favor, porque yo haya hecho algo, sino porque invité a vivir en mi vida a alguien que me cambió. Y eso es totalmente diferente. Por eso el Señor Jesús quedó admirado con este hombre, con este centurión que se acerca y reconoce la autoridad de Jesús, pero también él se pone en autoridad. Y le dice, yo sé lo que es la autoridad y tú eres autoridad. Di la palabra. O sea, tanto conocía a Jesús que no necesitaba el Señor ir, y aún no se había cumplido su muerte en la cruz, pero envió la palabra por medio de la fe que tuvo el centurión. O aquella mujer que aún Jesús no había cumplido su ministerio, y que él le dice, no está bien coger el pan y darle a los perrillos, pero esta mujer conocía a Jesús, que le dijo, no importa que no me des el pan, dame una migaja. Hoy nosotros tenemos no migajas, sino tenemos a Jesús. Pero muchas personas quieren las migajas, no quieren a Jesús, no quieren el pan de vida en su interior, no quieren el agua viva en su interior. Por eso el apóstol habla del misterio, pues la palabra original escrita en griego, porque yo sé que mucha gente va a comenzar a decir, y comenzó nuevamente con su griego, pues, ¿qué le puedo hacer? La palabra misterio, escrita en el griego, es la palabra koinonía. Sí, koinonía, originalmente escrita para decir que hay una asociación, una comunidad, una comunión, una participación conjunta, una relación en la parte que uno tiene en algo con alguien, en lo cual entra a participar. Así que el apóstol habla de misterio, no como el misterio de algo que no se conoce, no, sino que el apóstol dice, ahora los gentiles son copartícipes de lo que Dios había dado a Israel. Y esto no sonó muy bien en los judíos. No. Ahora vuelvo y te digo, los traductores han tratado de buscar la mejor interpretación teniendo en cuenta que el Espíritu Santo está en ellos. Segundo, el contexto de toda la Biblia, el contexto del capítulo y el contexto del versículo en el cual se encuentra, dentro del contexto del capítulo, dentro del contexto del evangelio, dentro del contexto de toda la Biblia. Así que usted no venga a menoscabar porque le pareció, porque no le sonó, porque no tiene el conocimiento suficiente para entender que lo único que uno trata es de desmenuzarte la Biblia para que tú tengas una mejor comprensión
Pero lo primero que necesitas es a Jesús. Tú no puedes avanzar si en tu vida no está Jesús como tu relación, como el que conoces, como el que sabes, como el que cuando estás en un momento duro, difícil, no miras la circunstancia, sino lo miras a Él. Y cuando tú lo miras a Él, puedes caminar sobre las aguas, porque no te vas a hundir. Y aún así, si tú miraras para otro lado, quitando la mirada de Él y te hundes, Él siempre va a extender su mano para ayudarte. Pero queremos desde la barca conocer a Jesús. Y los que estaban en la barca, que no fueron osados como Pedro, no pudieron tener ese privilegio de la cercanía de estar con su maestro en medio de un mar agitado, caminando sobre las aguas. Porque vemos a Jesús tan aislado, vemos las promesas del Señor tan lejos, que necesitamos que venga un intermediario, necesitamos que venga alguien que dice ser usado por Dios y nos las traiga y nos las entregue y fuera de eso te cobra. Yo no quiero desvirtuar a nadie. Pero bueno, el escritor de la Reina Valera pensó que la palabra koinonía era mejor siendo traducida como misterio. Y recordemos que hay muchos críticos estudiosos de la Biblia y ven el error fácilmente porque ellos aducen que fue un error de transcripción. ¿Por qué? Porque el significado original es para iluminar a todos con respecto a la dispensación ritual de esta comunión o koinonía. Es decir, hacer que todos entiendan la manera en que esta verdad del plan de la salvación de Dios es comunicada a la gente. Así que la palabra comunión significa que esta doctrina o consejo secreto de Dios es ahora común a todos los creyentes. No debía limitarse a ninguna clase o rango de personas. No, ya que Dios a través de la obra de Cristo en la cruz no hace acepción de personas. Dios no lo hace. ¿Tú lo crees? Pues porque como tienes tan pegadita la ley, en la ley sí había una clasificación, pero recuerda que eso se derrumba cuando el velo se parte. Entonces, hoy tú eres rey, sacerdote, para con Dios Padre. En el Antiguo Testamento había el oficio del rey, había el oficio del sacerdote, había el oficio del profeta. Y como dicen, ninguno se podía pisar las mangueras. Hoy en Cristo somos reyes y sacerdotes por la obra de Cristo en la cruz. Así que, vuelvo y te digo, la participación común de la koinonía, misterio, es decir, una verdad anteriormente desconocida y que no podía ser conocida por los poderes del hombre, sin la ayuda, viene hoy a ser puesta en descubierto en esta dispensación por la gracia o la persona de Jesús de Nazaret, el cual Dios permitió que nos viniera a quitar el velo
y a mostrarnos la gracia de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado porque la palabra misterio sí la han relacionado algunas religiones antiguas paganas y ellas han tratado de mantener oculto muchas cosas como lo hicieron la Iglesia Católica, donde a la gente no le dejaban leer la Biblia, porque sacaban argumentos que la gente se enloquecía y solo ellos poseían la verdad y otra serie de cosas. Así que el apóstol contrasta esos misterios con el cristianismo. Porque vuelvo y te digo, la palabra misterio originalmente es koinonía. O sea, tú necesitas entrar en comunión al Evangelio, sí, pero primero necesitas entrar en comunión con la persona de Jesús, que es el Evangelio, que es la doctrina en la cual tú puedes vivir. Así que el contraste del misterio pagano con el cristianismo es que tú entras y yo entro a participar del plan revelado por Dios en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ha estado escondido en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Ha estado escondido en Dios? Sí, porque estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que ese misterio ha estado escondido en su seno, porque Cristo no había sido revelado, manifestado en la persona de Jesús de Nazaret. Alguien dirá, pero ¿qué es eso? Pues Jesús, en su parte humana, nos muestra su parte divina, el Cristo. Jesús de Nazaret, parte humana, el Cristo, el Mesías, su parte divina. Por eso no habías podido ser dado a conocer antes. ¿Por qué? Porque si bien la persona de Cristo no se había hecho carne en Jesús de Nazaret, pues él era quien creó todas las cosas. Esto es bastante claro, porque si tú entiendes que conociendo a Jesús, el creador y sustentador de las cosas, ¿quién va a sostener tu vida de aquí en adelante? El creador y sustentador de todas las cosas. Por eso Cristo es la gracia de Dios. Tal y como aparece en nuestro texto griego común, así como en nuestra versión en inglés, la amplificada, hay una sorprendente semejanza entre el pasaje que estamos leyendo de Efesios, capítulo número 12, con, y ahí sí mi hijo me perdonará, porque no lo tenemos, Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice así Colosenses, se lo leo porque no se lo dicté a mi hijo, pero lo leo. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora si leemos Efesios capítulo 3 versículo 12, dice, en quien debido a nuestra fe en Él nos atrevemos a tener la valentía, valor y confianza de libre acceso, un acercamiento sin reservas a Dios con libertad y con temor. Ahora mira el versículo 10 de Efesios 3:10. El propósito es que a través de la iglesia, la complicada y multifacética sabiduría de Dios en toda su infinita variedad e innumerables aspectos, ahora pueda ser dada a conocer a los gobernantes y autoridades angélicos. En otras palabras, Dios crea a Adán. Está la gloria de Dios sobre él. Lo cubre. Está desnudo, no importa, porque lo que lo cubre es la gloria de Dios. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ahora, el creyente que recibe a Cristo como Salvador, que invita a Jesús a vivir en su vida, que viene a Él a morar, lo que Dios hizo con el primer hombre, la gloria de Dios. O sea que tú y yo tenemos la gloria de Dios en nuestra vida. Tú necesitas recibir a Cristo, conocer a Cristo, conocerlo a través de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Yo te digo, conocer a Jesús. Una vez tú conoces a Jesús, conoces el Evangelio y la doctrina. Por eso lo primero que nos muestra el Nuevo Testamento es a Jesús. Mateo 1 nos muestra la genealogía de ¿quién? De Jesús. Luego nos muestra cómo fue incubado, metido en María, concebido en la palabra en María. Luego cómo fue el inicio de su ministerio. Lo mismo nos muestra Marcos, lo mismo nos muestra Lucas. Juan ya no lo muestra desde la parte divina. Pero la parte divina que no muestra Mateo, que no muestra Marcos, que no muestra Lucas, sí la muestra Juan. Y la hace florecer sobre la parte humana. Espero que me entiendas lo que te quiero decir y Señor, por favor, que tu pueblo pueda entender que necesitamos a Jesús. Yo necesito a Jesús en mi vida. Díselo en esta hora. Dile, Jesús, yo te necesito. Quiero conocerte para que el evangelio que tú has dado y la doctrina yo la pueda vivir fácilmente porque te conozco a ti. Oh, mi Dios, yo te pido en esta hora que cada persona que me escucha, yo sé que este prédica suena teológica, pero más que ser teológica, es una enseñanza práctica que te necesitamos a ti. Invítalo, dile, Señor, oh Señor Jesús, yo te invito a venir a mi vida. Yo quiero conocerte a ti como esa persona, como esa comunión, como ese Padre amoroso que me muestra al Dios invisible.
pero que se ha hecho visible en la persona de Jesús. Oh Jesús, yo te invito a mi vida. Yo quiero que tú vengas a morar en mi interior. Yo quiero que tú vengas a morar en mi ser y que yo pueda aprender a valorar que tú eres mi abogado, que tú eres mi defensor, que tú fuiste el que pagaste un precio por mí en la cruz y que yo puedo a través de ti ser esa ofrenda grata, ese resultado de la ofrenda, pero porque tú habitas en mí. Y que cuando yo vea la doctrina y vea el evangelio pueda comprenderlo porque tú estando en mi vida lo haces real. Ven, Señor, te necesitamos. Si tú vienes a nuestras vidas, también vendrá el Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia. Oh, invítalo en esta hora. Dile, Señor, yo te invito a mi vida. Ven, Señor. Quiero sacar todo mi conocimiento. Quiero sacar todo lo que yo sé. Porque quiero que tú vengas a mi vida. Quiero que tú vengas y hagas morada en mi corazón. Quiero que tú vengas y hagas de mi vida tu templo. Hagas de mi vida un santuario. Hagas de mi vida una casa para habitar. Tú siempre has querido habitar con el hombre. Hoy yo quiero que tú vengas a mi vida a habitar. Díselo de verdad con todo tu corazón. Dile, Señor, he tenido tanto conocimiento, pero mi vida está vacía porque tú no estás. He tenido tanta doctrina y mi vida sigue siendo vacía porque tú no estás. Todo lo demás me descompone, lo que la gente me dice me descompone. He tratado de hacer devocionales, pero entre más lo quiero hacer, menos logro sentir paz. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Tú eres la paz, porque tú dices que eres la paz de Dios y que esa paz no la das y que no la das como el mundo, sino nos das una paz diferente. Yo te invito hoy a mi vida. Quiero conocerte, quiero enamorarme, quiero saber que para el que cree en ti nada es imposible, que tú eres el que guías mis decisiones, porque a veces no sé tomar decisiones. Pero si tú habitas en mí, yo podré tomarlas, porque tú eres el que guías mis pasos, guías mis decisiones, guías mi vida entera, Señor. Mi rostro es diferente, mi vida es diferente, porque tú habitas en mí. Haz tu morada en mí y permite que tu Santo Espíritu me comience a llenar, me comience a llenar, me comience a saturar. Anhelo tu presencia. Oh, dile, Señor, ven y permite que tu Espíritu Santo venga a mi vida, porque si yo te conozco, también puedo tener a tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, confirma esta palabra. Haz que cada persona que la lea la pueda entender y que pueda decir lo mismo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre, porque Cristo habitaba en él y él lo único que hacía era revelar al Dios visible, hecho visible por Dios invisible, el Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pido que tú afirmes y que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que antes de doctrina y de evangelio necesita a Jesús, quien es el autor de la doctrina y del evangelio. Gracias, Señor.
Tú que me escuchas, muchas gracias por escucharnos. Y espero que todo lo que hemos dicho y compartido se haga real a tu vida y tú puedas vivir una vida de éxito y que ya tú digas lo mismo que dijo Pablo: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.